Él llama el paradigma de la historia del arte, habla de un esquema global o un paradigma global, lo cual también es, en eso no es que no lo comparta, pero es muy discutible eso del esquema global. Voy con el primer punto del positivismo. Yo creo que la historiografía abandonó el positivismo en su debido tiempo y en su debido momento, y lo que han existido han sido unas propuestas historiográficas, como también lo es una propuesta historiográfica historia de debate. El problema es que los historiadores están en la libertad de casarse con las propuestas historiográficas, con el giro lingüístico de un escritor, o con la metahistoria de Heidelberg, o si quiere ser analista de la última generación de análisis, o si quiere estar inscrito dentro de la propuesta de historia cultural de Peter Burke, o si quiere meterse en eso lo que es el análisis del discurso historiográfico, que como muy bien lo dijo el profesor Barro, el problema del paradigma del giro lingüístico fue que ese análisis del discurso no estaba soportado por una realidad. Es decir, es como si el discurso aflorara de la nada por generación espontánea y no fuera el producto de unos actores que están inmersos en unos contextos sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera. Ese fue el gran pecado de los partidarios del paradigma de la lingüística. Y en ese sentido yo creo que hay una libertad total. El segundo punto, para ser breve en esto y dar espacio a la discusión entre los historiadores y los que no son historiadores, es que yo hablo desde lo que yo estoy trabajando. Es decir, evidentemente no me puedo meter en otras parcelas del conocimiento historiográfico. Y entonces el problema o la inquietud historiográfica mía ahora mismo es los procesos de independencia, un tema que venía trabajando desde hace mucho rato, pero además de eso es un tema que he consolidado en los últimos años, y lo que he notado allí es completamente lo contrario a lo que el profesor Barros decía del positivismo. Todo lo que se han formulado en los eventos son interpretaciones, todo lo que leo son interpretaciones acerca del proceso de independencia. No es eso que nos decía el positivismo de que el historiador desaparece y como si la verdad estuviera en los documentos. Y eso ha llevado a una ruptura total con el concepto o con el criterio que teníamos de que la independencia obedeció a la independencia de la República Hispanoamericana y de la misma España y de la misma Filipinas, porque se nos olvidaba Filipinas, y hoy hemos traído a cuento el caso de Filipinas, porque los filipinos tuvieron un representante en las Cortes de Cádiz de 1812. En fin, eso nos ha llevado a replantear interpretaciones, y yo creo que en eso existe un texto canónico, un texto que ya es un clásico, que apareció en 1992 de François Javier Guerra, donde más que todo era una interpretación del proceso de la independencia. En ese sentido, en esa dirección, las interpretaciones que se han dado a partir del texto canónico de François Javier Guerra han ampliado nuestras interpretaciones sobre el proceso de independencia. Yo creo que estoy hablando sobre un caso concreto y particular. Quiero hacer esa aclaración. Y eso ha llevado a ver, además, el proceso de la independencia como un proceso del mundo atlántico, es decir, que es un proceso que vino de España a América, de América a España y el resto de Europa, y se vio involucrado en todo ese fenómeno ya. Y eso nos ha obligado a replantear todas las interpretaciones en cada una de las entidades nacionales que surgen de ese imperio que se llamó el Imperio Español. Porque lo más curioso es que el hecho de la independencia en estos países hispanoamericanos fue precoz con respecto al resto del mundo occidental, y eso lleva a que se vea con unas luces, con unos lentes diferentes todo ese proceso, y nos ha llevado y nos convoca esas interpretaciones, eso sin descuidar
necesariamente que nosotros portamos, en los documentos. En esto hay un equilibrio. En un pequeño ensayo que escribió Germán Colmenares, el general en su laberinto, que era más bien en los historiadores en su laberinto, a propósito de la aparición de la novela de García Márquez, Colmenares decía en 4 palabras básicamente cuál es el oficio del historiador. ¿Ya? ¿En qué estaba fundamentado, en qué reglas del juego estaba fundamentado el ejercicio del historiador? Los historiadores dieron en parte una respuesta a toda esa ficción, a ese mundo de ficción que nos proponía la metahistoria y el discurso, el giro lingüístico. Es decir, el historiador tiene unas reglas precisas de juego. Él, por un lado, tiene unas fuentes, pero él no puede ir a enfocar esas fuentes desprovistas de una teoría, de un bagaje conceptual. Entonces, él combina esas dos cosas y él utiliza su imaginación. Pero esa imaginación del historiador tiene sus límites en cuanto no es la imaginación del literato. Por eso, Colmenares, en ese pequeño ensayo, y ya estaba para morirse, Colmenares llamaba la atención sobre eso, que se nos olvida a veces. Es decir, se nos olvida a veces que hay un equilibrio entre las dos cosas. Es decir, los historiadores llegamos a la historia o a hacer historia, pero estamos, diríamos, armados de todo un aparato conceptual. De la palabra no es muy pertinente al momento del aparato, ¿sí? Son nos recordaría al menos Althusser, los aparatos ideológicos del Estado. Es decir, pero aceptemos un aparato conceptual, un elemento conceptual que nos ayuda a interpretar más lo que está más allá de la fuente. Y eso sería como los elementos que nos permitirían mantener ese equilibrio y mantener la historia en el nivel que se mantiene. Y por otro lado, olvidarnos un poco de la discusión, la ya vieja discusión entre si la historia es una ciencia o no una ciencia. Una disciplina que está en construcción. Ya, esas son las anotaciones que yo quiero hacer para generar un poco de discusión. Si quiera 5 minutos voy a necesitar, con 2 o 3 es suficiente. Yo creo que ya el profesor Barros, Lucho y Jaime han hecho referencia a mi nombre. Yo soy Marta Silva Pertús, no soy historiadora, soy psicóloga. Tengo unos comprometimientos afectivos fuertísimos con Cartagena y Barranquilla, con Cartagena por ser originaria, natal, y por Barranquilla porque más de 5 lustros llevo viviendo aquí en la ciudad. Un saludo especial a Lucha Martín, psicólogo por el cual yo creo que en buena parte estoy caminando en esta senda investigativa, y a Carlos Barros, quien ha aportado en mi condición de pasante investigativa en la Universidad de Santiago de Compostela para conocer, para entrar en la parcela de la historia y de la historiografía. Simplemente quería hacer una acotación para la memoria histórica y para las latitudes institucionales. Yo creo que celebro esta fiesta de alegría y de convocatoria que la Universidad del Atlántico, a través de personas muy conocidas, está haciendo para que Carlos Barros Liberanos hoy dialogue con nosotros. Y a propósito de las redes temáticas, las redes virtuales, también hablar un poco de las redes institucionales que posibilitan estos diálogos. Yo quiero referirme particularmente a RUDE Colombia y al SUBE Caribe. A RUDE Colombia porque es una red de universidades estatales que integra a través del doctorado en Ciencias de la Educación en sus líneas de Historia Social de la Educación en el Caribe siglo XIX y XX y de lo que es gestión, evaluación del currículo y demás, que son las 2 líneas activadas en 3 universidades caribeñas, como son la Universidad del Magdalena, la Universidad del Atlántico y la Universidad de Cartagena, que es a donde yo acudo a estudiar porque escogí la línea de historia. Y comentarles un poco, más de forma que de contenido, porque el doctor Conde y el doctor Alarcón, que han sido profesores nuestros en el doctorado de la Universidad de Cartagena, sobre todo el doctor Conde, acaba de hacer un gran planteamiento, una gran provocación para la discusión. Es decirles, compartirles que por el esfuerzo de estas redes institucionales, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Atlántico, se han unido y han posibilitado la presencia física del doctor Barros, porque como él muy bien lo ha dicho, ya lleva 10 años dialogando con los historiadores que ha mencionado. Yo soy una